tiempo de los misterios sin resolver. La Inquisición española asumió naciones enteras en el miedo más absoluto. No a herejes y brujas. En tiempos de Felipe II hubo un proceso muy enigmático que se celebró precisamente aquí, en Toledo, uno de los centros más temibles del poderoso Santo Oficio. El juicio a una mujer que decía tener sueños proféticos. Algunos se cumplieron con increíble precisión. Esta mujer se llamaba Lucrecia de León. Para hablar de esos sueños y de esta mujer está hoy aquí con nosotros David Zurdo. Buenas noches, David. Buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Vamos a ver, ¿quién era esta mujer? ¿Quién era Lucrecia de León? Bueno, Lucrecia de León es una mujer de familia relativamente humilde, de familia plebeya de la época, pero tampoco especialmente humilde, sino una familia normal, que desde muy temprana edad, ella nace en 1568, empieza a tener una serie de sueños, de visiones en esos sueños, que algunos interpretan como profecías, como sueños proféticos. Primero empieza a vaticinar pues lo que les va a ocurrir a los vecinos, a las personas cercanas, y después esto ya llega a niveles mucho más altos que alcanzan la corte del rey Felipe II. Pero esta mujer no era monja. No, no era monja. Y eso fue muy importante en una época en la que todavía, es curioso, el Papa de Roma, no había prohibido las visiones proféticas, las adivinaciones, las artes adivinatorias. En esa época todavía no estaban prohibidas por la Iglesia. Entonces, solamente los religiosos contaban con el beneplácito, eso sí, de la religión oficial, de la religión ortodoxa. Esta mujer que estamos viendo en pantalla, ¿es ella? No, es una Eva de Van Eyck. Lo que ocurre es que no existen retratos de Lucrecia de León, y esto es lo que su madre definió como lo más parecido a esta mujer en ya su juventud, en su edad adulta. Tenía estos rasgos que son un poco pues, de cierto raquitismo que era típico en la época en las mujeres, una belleza un tanto serena pero un poco extraña. Bueno, pues esta mujer es lo más parecido que tenemos al retrato de Lucrecia de León, que también luego desapareció completamente de la historia. ¿Y qué clase de sueños tenía esta mujer? Pues eran sueños, ya digo, proféticos, se podrían definir, sueños en los que ella tenía visiones que le permitían interpretarlos como lo que iba a ocurrir en el futuro, pues desde, ya digo, a vecinos hasta incluso al reino de España en conjunto, a la familia real, los destinos de la monarquía, de la casa real de los Habsburgo en aquel momento, fueron muy amplios hasta el punto de que en cierto momento ella empieza, por una cuestión puramente económica, ganar dinero, a profetizar el futuro a través de los sueños a sus convecinos. Esto que es algo que al principio su familia no ve con buenos ojos, cuando ven que consigue sacar dinero de ello, pues lo aceptan. Pero llega un momento en el que consigue un protector, un importante clérigo, contrario además a Felipe II y a la Casa Real de Habsburgo, de los Austrias, que la protege y le pone a una persona, una especie de escribano, que todas las mañanas va pasando a papel las visiones, los sueños de Lucrecia, que además son más de uno por noche. ¿Y acertaba en sus profecías? Bueno, ella acertaba de una manera habitual, lo que pasa que tenemos pocos testimonios, lógicamente, de las personas de su época, de su entorno, hasta que hace una profecía que es impactante. Y es un año antes de la derrota de la llamada Armada Invencible española, de esta gran armada que se lanza a la conquista de Inglaterra a través de los tercios viejos de Flandes para transportarlos a las Islas Británicas. Ella profetiza que esa gran armada va a ser destruida además de un modo terrible, como sucedió en la realidad, y que va a morir la persona designada para mandarla, que es don Álvaro de Bazán. Bueno, y esto es algo que profetiza, ya digo, un año antes de que ocurra. Le da un gran predicamento entre las esferas más altas de la corte, sobre todo entre quienes están opuestos a Felipe II. Se dice que Felipe II, este llamado rey prudente, tan aficionado pues, a los libros prohibidos, que sí, los demás no podían leerlos, pero él desde luego sí, en el Escorial tiene en su biblioteca libros prohibidos de la época, pues muchísimos. Bueno, pues se dice que él sí creía en sus profecías, o al menos hasta cierto punto, y tenía cierto también miedo de atacarla, aunque al final lo hizo. ¿Y cuándo la Inquisición toma cartas en el asunto? Pues toma cartas en el asunto precisamente cuando el confesor de Felipe II, por oposición a ese otro religioso que ha defendido a Lucrecia de León, que es Alonso de Mendoza, consigue convencer al rey de que lo que tienen que hacer es hacerle un proceso, someterla a un proceso de la Inquisición,
llevarla a Toledo, llevarla a las cárceles secretas de la Inquisición, esas cuevas de Toledo, esas cuevas que holadan prácticamente todo el subsuelo de Toledo y que sirvieron durante siglos para los alquimistas, para los magos, los adivinadores, bueno, pues también en este caso sirvieron a la Inquisición. Las torturas de la Inquisición. Las torturas, sí. De hecho, ¿Cuál era el método de interrogación de la Inquisición? Bueno, el método esencial, porque luego las torturas, lógicamente, dependían mucho de a quién se intentaba sacar una confesión, pero comenzaban con una habitación, una sala, en la que se separaba a la persona, se la introducía en ella. En una zona más alta, en un atril, había un inquisidor, que era precisamente viene de hacer inquisiciones, preguntar al acusado, pero sin revelarle sus acusaciones, sus delitos, los delitos supuestos por los que está esa persona allí. Y hay también un secretario que, bueno, toma nota de todo lo que se va contando con una pluma y un tintero, algo muy oscuro, todo con velas en lugares cerrados, y lo que se hace es someter al interrogado, a la persona acusada, a una situación que hoy en día los psiquiatras posiblemente la llamarían casi el tercer grado. Lo que pasa es que un tercer grado de la época de la Inquisición, en este caso Inquisición española. Después, si esa persona no admite unos delitos que posiblemente ni conozca, lo que se hacía era someterla a tortura. Y se le decía que no se quisiera ver en esos trabajos, en una frase antigua, en la que se le pretendía transmitir que tenía que confesar, que tenía que decir la verdad, que eso la salvaría, le daría la gracia de Dios. ¿Y llegó a confesar? Llegó a confesar. Lucrecia llegó a confesar, bueno, tuvo una confesión parcial, pero una de las últimas confesiones de ella era que efectivamente los sueños, era lo que se quería probar, estaban inspirados, y no solamente inspirados, sino incluso inducidos por nada menos que el demonio. Es lo que se quería probar. Pero una cosa importante es que, claro, con una confesión como esta, en el año 1590, todos hoy imaginamos que hubiese sido quemada en la hoguera. No fue así porque tenía grandes personajes que la protegían, como este Alonso de Mendoza y todos sus partidarios en la corte, enemigos de Felipe II. Hay que decir que Felipe II, aunque fue el rey más poderoso del mundo, quizá incluso más poderoso que ha existido en el mundo, tenía ciertas limitaciones a la hora de, digamos, de difundir su poder según las zonas. Por ejemplo, el famoso caso de Antonio Pérez, ese secretario que escapa de él y que inicia la leyenda negra española cuando cuenta en Francia o en Inglaterra lo que pasaba en España, tuvo que lanzar contra él precisamente a la Inquisición, porque era como el FBI, vamos a decir, de la época en la corte de Felipe II. Pero sin embargo esta mujer reconoció haber tenido, en cierto modo, conversaciones o revelaciones de, entre otros, San Juan de la Cruz, por ejemplo. También, ¿no? Por eso digo que fue una confesión parcial. Ella se intentó proteger primero diciendo que y no de entendía... apóstolos y profetas, apóstoles. Sí, apóstoles, profetas, San Juan de la Cruz, claro, grandes personajes muy apreciados. Incluso el demonio, ¿no? Claro, pero el demonio es lo que digamos, vino a estropear todo. Aunque ella decía que no comprendía sus visiones, que no comprendía lo que significaban. Creyó que se protegería así. Realmente la protección vino por sus hombres poderosos que estaban detrás de ella. ¿Esta música que estamos escuchando de fondo del demonio tiene algo que ver con...? Bueno, lo que estamos escuchando ahora mismo es una banda sonora, sí, que tiene que ver con un músico italiano llamado Tartini. Tartini, que bueno, es un poco precursor de Paganini en esas historias de que el demonio inspira la música diabólica, claro, la música más negativa que pueda haber, que hipnotiza a las personas y las lleva por la senda del mal. Bueno, pues Tartini dice que él tiene un sueño, ese sueño tiene una visualización del demonio, que le silba una melodía, le canta una melodía, esta melodía, para intentar seducirle hacia el mal. Él cuando despierta, coge rápidamente el pentagrama, intenta transcribir a ese pentagrama la melodía que ha escuchado, que es la que estamos oyendo ahora, y no lo consigue del todo, pero le sale esta pieza que algunos han considerado pues la más diabólica que se ha compuesto en la historia. Volvemos otra vez a Lucrecia. ¿Fue condenada? Fue condenada. Lo que ocurre es que fue una condena muy leve para la época. Solamente 100 latigazos, lucir el San Benito, ese saco bendito, que llevaba dibujadas pues una serie de, bueno, una cruz de la Inquisición, a veces llamas, dependiendo de cómo fuera, y 2 años de destierro, destierro y 2 años de reclusión en un monasterio, que al final acabó en un hospital prácticamente casi de leprosos, de personas con enfermedades también contagiosas, y se salvó, pero después de salir de ese lugar ya no se sabe nada más de ella. ¿Se puede ver el futuro a través de los sueños? Bueno, ha habido grandes testimonios de personas, vamos a decir, no dudosas de tener que contar ninguna historia extraña para llevar adelante su popularidad, todo lo contrario, como por ejemplo Abraham Lincoln, que soñó con que alguien le iba a asesinar y que lo conseguiría, con lo cual él no se preocupó demasiado por ello, pero le ocurrió. ¿Y ya se murió? Claro, murió. Y después también tenemos a personajes como, por ejemplo, vemos ahora en pantalla una foto de John Lennon, el excomponente de los Beatles, asesinado enfrente del edificio Dakota en el año 80, en Nueva York, que tuvo un sueño en el que él aseguraba que había visualizado, igual que Tartini, pero en otro sentido más positivo, la canción Imagine,
Sí, que se le había presentado en ese sueño. Y también, curiosamente, Paul McCartney... ¿Que se le había presentado quién? No, que se le había presentado la melodía. Que la había melodía. Soñado Que la había con esa soñado. música, exactamente. Había soñado con la música, con el sentido de la letra, con la canción en un sentido global. Y Paul McCartney, su compañero también en los Beatles en su momento, también dijo que Yesterday la había soñado, por ejemplo, ¿no? O sea, son cuestiones muy importantes. Pero claro, hay sueños que no son tan benignos como este, y uno de ellos, desde luego, si es real, pues, él lo sostuvo durante toda su vida, si es real, pues hizo un flaco favor a la historia de la humanidad, porque es el sueño que tuvo Adolf Hitler durante la Primera Guerra Mundial. Él, que era cabo, bueno, pues estaba en su camarilla de las trincheras, de esas terribles trincheras de la Primera Guerra Mundial, y de pronto sueña que va a caer una granada de obús además de noche, que normalmente de noche los bombardeos pues, eran muy leves o casi prácticamente desaparecían. Bueno, pues él sale de la camarilla, se coloca al lado de una trinchera, él además ni fumaba ni bebía, o sea, no salió a fumar un cigarrillo ni nada por el estilo. Y de pronto cae esa granada de obús que él había soñado, destruye la camarilla y mueren todos. Esto es un hecho histórico, murieron todos sus compañeros menos él. Si fue realmente la casualidad o un sueño lo que le sacó, él decía que era la providencia de ese lugar, eso es algo que nunca sabremos, pero desde luego el resultado es que Hitler se salvó cuando todos los demás murieron. Y también Albert Einstein parece que sí, Albert tuvo Einstein, algún sueño especial. Por ejemplo, soñó con la teoría de la relatividad. O sea, no, eso ya no me puedo creer. Eso es lo que él decía, él lo afirmaba, él lo contaba de esta manera. Pero también Robert Louis Stevenson, el autor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se le presentó el sentido de la historia. ¿De la Isla del Tesoro? También, pero en este caso fue el Dr. Jekyll y Mr. Hyde el que se le presentó en sueños. Es decir, hay muchísimos personajes, Goodyear, el descubridor de la vulcanización del caucho, que hace que hoy tengamos neumáticos en los coches. También el proceso de vulcanización, el proceso químico, que no conseguía llegar a él, pues le ocurre durante un sueño, ¿no? Cuando sueña que le cae azufre encima del caucho. Bueno, es decir, que durante mucho tiempo ha habido por lo menos la sospecha de que los sueños nos dan una información que no está en nuestro consciente. Bueno, también está en la parte simbólica. Personas que pueden interpretar nuestros sueños en una clave que nosotros tenemos guardada en nuestro inconsciente, en nuestra parte más íntima del cerebro, pero que afloran y que pueden tener significados. De hecho, en algunas semanas pues tendremos a una persona muy experta en esto que puede interpretar sueños, pero hoy estamos hablando en realidad de los sueños que han tenido una carga concreta y completa de significado. Sueños que han llevado pues, a los personajes que los han tenido pues, o bien a descubrir, por ejemplo, algo, como decíamos de Goodyear, o a salvarse de una catástrofe. También, por ejemplo, le pasó a J.P. Morgan, el dueño del Titanic, el que compró la naviera del Titanic, que era inglesa, pero ¿qué soñó el capitán americano, el sueño. Bueno, él tenía primero la costumbre de viajar siempre en los viajes inaugurales de todos sus buques. Solamente lo evitó en el Titanic. Esta es la parte histórica. Él dijo que había soñado que se hundía en el Titanic. Algo que no se creyó cuando lo soñó, porque decía, bueno, el barco más perfecto, más lujoso, el mejor barco del mundo en su momento. Y no se montó precisamente porque había soñado que se iba a hundir. Eso es. Él dijo que había soñado que se iba a hundir el Titanic. No lo dijo antes de ocurrir, pues lógicamente, era el armador, el dueño de la compañía. Entonces no hubiera sido muy interesante para los futuros clientes que él hubiera dicho eso. Pero sí que después lo reveló, que había soñado y que por eso no montó en el Titanic, cuando su costumbre era, en todos los buques que se inauguraban, pues él viajar en ellos, como era además procedente y lógico. Pues vamos a hablar en un próximo programa, en el siguiente o en el siguiente, del significado de los sueños. Yo les invito a que si ustedes han soñado recientemente con algo, nos escriban y nos digan con qué han soñado, para que la experta que va a venir les cuente qué significa ese sueño. Así que ya lo saben, si ustedes han soñado con algo, cuéntenoslo, escríbanos y díganos qué han soñado para ver qué significa eso que ustedes han soñado. Ojalá que algún sueño les revele o bien una canción de éxito como la de los Beatles, o bien la fórmula mágica de alguna pócima que les haga millonarios. Vaya usted a saber. David Zurdo, muy buenas noches. Muy buenas noches.